Muy buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bien, Diego, ¿cómo te va? Bien, bien, me estaba pensando, creo que hicimos ¿cómo se llama? Un resumen de los temas principales que tenemos, donde, bueno, la intervención en la Ciudad del Este es, sin lugar a dudas, una de las más importantes. Hablamos desde uno de los municipios más importantes, además, ¿verdad? Y políticamente creo que es innegable también negar la importancia que adquirió Miguel Prieto desde que vence, digamos, por decirlo de alguna manera, el clan Zacarías y se instala en una de las intendencias más apetecibles del país por el significado político que tiene. Y el caudal electoral también. El caudal electoral. La población, esa cercanía con la zona de frontera con Brasil también tan importante en cuanto a actividad comercial. Una ciudad económicamente demasiado fuerte. Enorme, sí. Y bueno, él se hace joven, no muy conocido todavía, y se hace con la intendencia y bueno, después esto y lo que tiene, sin lugar a dudas, que dar algunas explicaciones políticas al manejo, pero también evidentemente hay una cuestión de rivalidad política detrás de todo. Claro, y decíamos nomás, lo importante que es el municipio, pero no solamente eso. En términos políticos, Ciudad del Este en los últimos tiempos ha sido también cuna y una especie de trampolín político para muchas figuras que después cobran relevancia a nivel nacional. Y si recordamos nomás las elecciones pasadas, la tercera fuerza política nace ahí. Por eso, con Cruzada. Con Cruzada, que sí es el movimiento de Paraguayo Cuba, pero que tenía mucha gente también del Alto Paraná metida. Algunos no llegaron, de hecho, por algunos problemas judiciales, algunas causas graves en muchos casos, pero sin lugar a dudas muchos nombres que no estamos acostumbrados y que entraron al Congreso de la Fuerza del Este del país. Así que interesante el fenómeno ahora. Creo que Ciudad del Este se pone un poco la camiseta del segundo distrito electoral en cuanto a cantidad de votantes y marca también un poco su presencia en lo que es la política a nivel nacional. Así es. Ahí estamos compartiendo un poco algunas imágenes, videos de cómo amanecía hoy la municipalidad de Ciudad del Este, completamente rodeada de policías, porque sumado a toda la tensión que se vive respecto al pedido de intervención, o mejor dicho, a la intervención y ahora ya una posibilidad bastante fuerte de destitución de Miguel Prieto, se suman también las tensiones que tienen los funcionarios con Ramón Ramírez, con el actual interventor, porque ellos alegan que desde mayo no están cobrando, algunos desde junio, algunos en este último mes de julio fue que no recibieron sus haberes. Y así amanecía hoy la comuna nuevamente, al igual que la semana pasada, sin actividad, sin la posibilidad de que contribuyentes vayan a pagar, por ejemplo, algunas tasas, porque todos los funcionarios estaban afuera manifestándose. Así mismo es el clima que hay en Ciudad del Este. Nos imaginamos mañana de vuelta una situación similar, Fer. A las 10 de la convocatoria. Mañana, sí. Convocatoria de diputados. Sí. A las 10 de la mañana. Que es una sesión extraordinaria. Sí. Único punto es. Único punto, convocar a sesión extraordinaria a las 10 a fin de considerar como único punto del orden del día el informe final de la intervención realizada en la Municipalidad de Ciudad del Este por el interventor Ramón Isidoro Ramírez Caballero, designado por el Poder Ejecutivo, creada, por resolución que aconseja a también la Comisión Especial en mayoría la destitución del intendente municipal. Claro, porque eso es importante decir, ¿verdad? Ya hay un dictamen que va por la destitución, así que creo que nadie duda que va a pasar eso, ¿no? Sí, y otro en minoría por el rechazo de la destitución. Así mismo. Esto se ha dictaminado el día de hoy, se reunió esta comisión especial que analizó un poco el informe final. Ahí estamos viendo las imágenes de los miembros que estuvieron participando de esta reunión de la comisión, que es presidida por el diputado del oficialismo Alejandro Aguilera. ¿Qué habló hoy? Sí, y esto era lo que decía. Recomienda la destitución del intendente Miguel Prieto en mayoría, un voto en contra de la destitución, que es el diputado Walter García. 4 votos por la destitución y creo que el diputado Carlos María López está fuera del país, así que no pudo emitir su voto. 4 o 5 votos. ¿Se trataría mañana ya la destitución? Y ahora queda consideración ya del Pleno de la Cámara de Diputados. Va a depender de los colegas para ver cuándo se trata. Pero con esto ya están plenamente habilitados para tratar mañana mismo, si es que así lo desean.
Si así lo desea el plenario, sí. Se puede convocar una extraordinaria mañana o se puede tratar la otra semana, ya depende del Pleno. Prácticamente todos los hechos que había señalado el Contralor General de la República en la auditoría que había hecho la Municipalidad de Ciudad del Este fueron corroborados en este informe final que ha presentado: el mal uso del combustible, y las inversiones de capital que fueron a parar a gastos corrientes por más de 29.000 millones, se descubrieron cajas paralelas, funcionarios municipales que efectivizaron cheques que fueron destinados a comisiones vecinales. Específicamente hay un cheque de 600 millones de guaraníes que efectivizó un funcionario de la Secretaría de Administración y Finanzas y bueno, y otras innumerables hechos que mañana o cuando se trate pasado mañana o la otra semana estaremos nosotros tocando puntillosamente. Bueno, están las declaraciones entonces también. Sí. Recordemos que también se da en el marco de que se empezaba a hablar ya de estas grabaciones que se hicieron en el despacho del interventor. Así es, ya con menor fuerza, pero después se fueron viralizando aún más esos audios en los que básicamente Ramón Ramírez en uno de ellos dice este monstruo lo dejaron crecer los políticos y ahora los técnicos quieren que los técnicos salvemos la situación y quieren que nosotros le matemos a Miguel Prieto, hablando en términos políticos siempre, ¿verdad? Claro, matar su figura. Se entiende. Y es lo que está también ahora y que seguramente mañana aparecerá de vuelta a la hora de tratar, porque claro, está una sesión de la Cámara, no es que se va a votar nomás, ¿verdad? Claro. Va a haber lectura de los dictámenes, se va a leer seguramente el informe del interventor y habrá seguramente un momento también para que los diputados hablen. Sí, a favor y en contra de la intervención. También hablando de eso, uno de los miembros, el diputado Walter García de la oposición, también daba algunas palabras después de la reunión de esta comisión que, reiteramos, dictaminaba en mayoría a favor de la destitución de Miguel Prieto. El día 1. O sea, nosotros como partido político en absoluto no nos sorprende. Nosotros veníamos denunciando inclusive dentro de cada conferencia de prensa que lo hacía el interventor, el señor Ramón Ramírez, nosotros veníamos respondiendo, o en realidad el equipo técnico venía respondiendo sobre las falsas acusaciones que lo hacía en contra de la administración. Para mí esto, si es que efectivamente se demuestra claramente, aquí hablamos de un hecho punible muy grave, bastante grave, pero esto a otra instancia se tiene que comprobar, entonces vamos a estar atentos. Esto ya es un libreto ya anunciado, esto ya estaba cantado. Generalmente el Partido Colorado no vuelve atrás en sus decisiones. Esto mañana se estaría tratando dentro de la ordinaria, van a solicitar una extraordinaria, entonces a una velocidad de la luz yo considero que mañana se le destituye al intendente Miguel Prieto. Bueno, ahí está más novedades entonces con respecto al caso. Sí, después de esto, ya en el transcurso de la tarde se tuvo la reunión de la bancada de Honor Colorado. No hay mucha sorpresa, ¿verdad? No, en definitiva no. Creo que va a ser interesante escuchar también lo que es el resultado de la intervención, ¿verdad? Con detalles. Sí, ya con el informe final completo, con los dictámenes mañana. Recordemos que Miguel Prieto tiene causas abiertas en la Fiscalía. Sí. Numerosas causas. Cuantiosas. Ellos desestiman, dicen que son inventos, que están montadas. Sí. Bueno, una de las denuncias que había hecho el interventor Prieto dijo que ya lo había denunciado antes, mostró los papeles. Claro, que fue el tema de la caja paralela. Ellos dicen, el interventor viene a mostrar como un hecho nuevo el descubrimiento de una caja paralela en donde supuestamente se desviaban fondos para Miguel Prieto y su equipo. Pero Miguel Prieto dice, no, esto ya meses antes de que se intervenga el municipio, nosotros ya lo habíamos detectado y habíamos denunciado. De cualquier manera es importante, creo decir, que el informe que hace, la evaluación que hace el interventor, no le obliga a los diputados a votar en ningún sentido. No. Ni los dictámenes de comisión. No, tampoco. O sea, la suerte está echada. Cada uno decide, en este caso actúa en bloque. No es vinculante, se deben decir los dictámenes. No es vinculante, pero ya da la pauta también de que al tener una comisión que votó en mayoría por la destitución de Miguel Prieto, no hay sorpresa. Y teniendo en cuenta el signo político de los que votaron, uno ya piensa directamente que mañana estaríamos ante la destitución. Casi 100% seguro, decían los propios simpatizantes de Prieto. Sí.
Recién nos enteramos de la convocatoria de la sesión extraordinaria. Vimos que el presidente de la Cámara, Raúl Latorre, hizo el comunicado por sus redes sociales. Todavía no hay una decisión tomada con respecto a lo que va a ser la votación sobre la destitución o no del intendente. Nosotros hoy abordamos los temas normales como cada lunes del orden del día y fue lo que estuvimos tratando ahí. Pero no se habló sobre el informe emitido ya por el interventor. Muy poco en realidad, no se tocó todavía el tema a profundidad, ¿verdad? Sí, algunos colegas estaban comentando ya lo que vimos, lo que escuchamos, lo que estaba ocurriendo a través de los medios, pero no hay una decisión todavía tomada definitiva al respecto. Acá lo que ocurrió fue que se siguieron los canales institucionales, ¿verdad? Primero se formó una comisión de investigación, que era el caso de Ciudad del Este como el caso de Asunción. La comisión llevó después al Pleno, el Pleno votó por la intervención, el presidente designó al interventor, todo lo que ustedes saben, el interventor hizo el trabajo, le vuelve a comunicar a la Cámara, el presidente envía a la comisión de intervención para que dictamine, dictaminaron ya ellos por el pedido de destitución, y el presidente hoy convoca para la sesión de mañana para la extraordinaria, o sea, mañana en el Pleno recién vamos a saber si hay los votos o no hay los votos para la destitución. Mira, yo tengo un criterio personal ahí, ¿verdad? Primero que hay que separar las cosas, una cosa es la investigación sobre los hechos, qué documentación hay y que respalde el trabajo técnico por el cual se solicita la destitución del intendente. Por otro lado, las responsabilidades personales, ¿verdad? De que si el interventor, a mi parecer, fue muy irresponsable en hablar de esa manera, es otra cuestión, ¿verdad? No tiene nada que ver con lo que está sustentado en documentos o en pruebas, ¿verdad? El interventor, para mí, dejó mucho que desear en relación a cómo se manejó esa parte, ¿verdad? Pero como te digo, es totalmente independiente al trabajo que se venía realizando. Y sí, también creo que el tema de los audios también debe ser investigado de manera penal porque también es un delito. Bueno, así están las cosas entonces en esto que también, como le estábamos contando, tuvo hoy un lado de escándalo. Sí. Esto en paralelo a la intervención, ¿verdad? Esto corre, se va a votar mañana, lo van a destituir a Prieto, pero hoy se filtraron algunos audios que fueron producto de un montaje que se hizo en la oficina del interventor. Claro, o sea, en la Municipalidad de Ciudad del Este. Montaron un equipo de escucha en la oficina de Ramón Ramírez. Y no estamos hablando de un equipo que capta la señal del teléfono, digamos, como en otros casos de grabaciones. No, este es el microfonito. Así un micrófono. ¿Que metieron dónde, Diego? En la araña, ahí estamos viendo justamente cuando están desinstalando. Y esta es la persona que termina siendo detenida y tiene la particularidad de ser un policía en servicio que estaba incluso de guardia en la Municipalidad de Ciudad del Este. Suboficial mayor Efrén Mendoza formaba parte del equipo de seguridad asignado a la custodia de la oficina de la Municipalidad de Ciudad del Este. Y es él el que termina quedando detenido en el transcurso de esta tarde ya. Así mismo. Lo que pasó la semana pasada, el jueves, en horas de la tarde-noche, es que hubo una medida de inspección del despacho del interventor, porque había la sospecha de que se había instalado un equipo de escucha, de espionaje, un micrófono, llamémoslo como sea, y ahí es que se hace el desmonte de esa araña. Así mismo. El jueves a la noche. Así mismo. Y luego ya aparece una denuncia que hace la intervención donde cuentan la posibilidad de esto. Y hoy aparecen, el fin de semana ya aparecen los audios. Que fueron circulando, pero hoy cobran muchísima más notoriedad. Son un total de 5 audios. Asimismo con diversos contenidos y donde, como decía Fred, en un momento dado se habla de matarlo a Prieto en términos políticos. Claro. Entre otras cosas, supuestamente hay una sugerencia, no es un pedido directo, pero una sugerencia que hace Ramón Ramírez de que a su hija la lleven a hacer una pasantía a una entidad, a una institución. Estoy seco, dice en un momento de la charla. Y él dice, estoy seco, lo único que tengo es mi credibilidad. Tenemos que hablar de dos cosas, dice ese audio. Por un lado estoy seco. Por un lado estoy seco, como que uno entiende cuando uno dice estoy seco, se refiere a términos económicos, entiendo yo. Claro. Pero eso no se aclara en el audio que se escucha. Y después dice, y lo segundo, mi hija llegó, creo que del exterior, tenía una hija que estaba en los Estados Unidos,
mi hija llegó, quiere hacer pasantía, le dijeron que vaya a un banco, nos aclara qué banco específicamente, pero después en el audio Ramón Ramírez se escucha que dice, hablé con fulano de tal para que pueda entrar a esa institución, hacer análisis estadísticos, informes, como que pidiendo una especie de cargo, una pasantía para su hija, pero en ningún momento se aclara cuál sería la institución. Y hay una parte, o un audio también, esto está cortado en varios audios, al menos la forma que pudimos escuchar, donde se entiende que está charlando con Carlos Pereira. Y que el propio Ramón Ramírez confirma que él estaba hablando. Que estaba hablando con él. Sí. Bueno, esto es lo que hay por de pronto. No se analizó demasiado el tema de audios, porque claro, la forma ilegal de obtener estos audios podrían pensarse que invalidan para ser utilizados, digamos, en otro ámbito. Sí. Pero quedan ahí como un evento político también muy llamativo, hay que decir, ¿verdad? Bueno, como si jamás imaginaría un montaje de este tipo en la municipalidad y un policía que hoy ya está detenido, sí, imputado además. Sí, y encima, o sea, imagínate lo particular de esta historia, que la propia comitiva fiscal policial hace un allanamiento en la comisaría primera del barrio San Agustín de Ciudad del Este. O sea, imagínate que policías y fiscales van a allanar una comisaría para detener a un uniformado. Donde él prestaba servicios. Donde él prestaba servicios. Un informado que está siendo investigado ahora por su posible implicancia en haber colocado este sistema de escucha. ¿Vos creés en el tema? Vos decías el tema de que se encontraron huellas, sí, marca de un zapato. Claro, son rumores de cómo se habría empezado a sospechar que esto podría tener alguna participación también de algún efectivo así, de las fuerzas militares o de las fuerzas policiales, y después, bueno, era la gente que estaba teniendo a su cargo la custodia del edificio y por ahí empezaron a filtrar, a pasar por el sedazo, podríamos decir, hasta llegar a este nombre. Sí, pero, a ver, la intervención del fiscal Saracho, Osvaldo Saracho, se da porque en un primer momento se dio una denuncia de supuesto robo. Esto fue el 15 de agosto, donde hay un comunicado de la intervención de Ciudad del Este, donde hablan de esta situación de robo de equipos informáticos, el acceso de funcionarios directivos en horas de la noche, sí, y el ataque a vehículos asignados a la intervención. Sí. O sea, para aclarar nomás, por eso es que se inicia la investigación, sí, y por esta denuncia. E interviene el fiscal Osvaldo Saracho, perdón. Por esa denuncia de supuesto robo, incursión de funcionarios a altas horas de la noche, robo de equipos informáticos. Mira lo que dice esta denuncia que hace la intervención. Sí. El personal de criminalística de la policía, constituido en la sede de la Intendencia, determinó que la puerta frontal de dicha sede no fue forzada, deduciendo que fue abierta mediante la utilización de un juego de llaves. No obstante, se evidencia que fue forzada la puerta de acceso a la sala de reuniones de la Intendencia. Ahí está, así como del despacho del intendente. Y atiendan, ubicándose marcas de pisadas sobre el escritorio del intendente para alcanzar los equipos de iluminación de la oficina. El interventor condena dichos hechos y deposita su plena confianza en las autoridades policiales, decía el informe, que va a estar acompañado de la foto que estábamos viendo justamente hace un ratito nada más. Sí. Pero eso se dio a conocer antes. El 15. El 15 ya. El 15 ya. Con estas fotos. Ahí está. Pero ya después de eso se conocen los audios, pero no hay todavía... ¿El fiscal Saracho encontró ya el equipo de escucha? No. Hasta ahora no se ha informado que se ha encontrado un aparato, un micrófono. No, solamente se vieron los cables y el que manipularon la araña. Sí. Por eso se presume que estaba ahí el exactamente. aparato. Y por las pisadas también que encontraron en el escritorio, que estaba debajo de la araña. Pero estas conversaciones entonces, ¿de cuándo son? No son de ahora. No son de ahora. Porque se lo escucha. Claro, tanto tiempo pudo haberse quedado una pisada. O fueron a retirar. O fueron a retirar. Pisadas son de cuando van a retirar. Claro, porque, digo nomás yo, en uno de los audios estaba escuchando
es que se nota que era lo que decía Ramón Ramírez al inicio de la intervención, porque él dice, no sé si escuchaste, no sabemos a quién le dice, no sé si escuchaste mi conferencia de prensa. Sí, dicen que entré muy tibio. Ellos quieren luego acá que de una digamos que Miguel Prieto es un ladrón y no se puede hacer eso, decía el interventor. Como que dando a entender que en realidad algunos de estos audios quizás era del inicio ya de todo este proceso. Por eso quizás después retiraron los aparatos, de ser cierto que había un aparato ahí instalado, o cómo lograron escuchar todo. Aguardemos lo que dice la Fiscalía también con respecto a este caso, porque es la que está investigando ya en este momento. Sí, señor. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Hay dos frentes de la información. Por un lado estos audios, por otro lado lo que tiene que ver con el pedido de destitución que mañana se podría llegar a definir. 19:29, hacemos una pausa. Ya volvemos. De vista una jornada marcada también por la falta de clases, tanto en las escuelas como en los colegios públicos. Así es, señor, con movilización de docentes en distintos puntos del país, no solamente aquí en Asunción, se congregaron en la Plaza Uruguaya, llegaron hasta la sede del Ministerio de Economía y Finanzas en el microcentro, sino también en distintas cabeceras departamentales. Asimismo, son varios los puntos que están en discusión, en algunos aparentemente ya avanzaron un poco. Entre otros, es un reajuste salarial que están pidiendo los docentes. Sí, demandan un aumento salarial del 8,6%, por encima de lo propuesto por el gobierno, que es en base al porcentaje que se dé de inflación, que sería ahora mismo en torno al 3,6%. Ellos piden que se establezca un monto de 8,6%. Hoy la medida de fuerza tuvo un acatamiento muy alto. Nos decían desde la UTEP que solamente en Hernandarias hubo un par de colegios con clase, escuela, pero no más que eso. Sí, y el ministro de Educación, Luis Ramírez, estuvo diciendo que cerca del 98% de acatamiento hubo. El gobierno acepta los números de una manifestación que comenzó hoy. En realidad no es, propiamente dicho, no es ni un paro ni una huelga, es una manifestación que hacen clase a los chicos. Claro, por 2 días, hoy y mañana. 2 días. Mañana va a continuar la medida, porque sumado nomás a lo que decíamos del tema aumento salarial, ellos rechazan una eventual modificación también de la edad jubilatoria para los docentes. Ellos dicen, con todo lo que trabajamos, es impensable que nos vengan a exigir que tengamos que cumplir cerca de 62, 65 años para poder jubilarnos. A eso también se suma el reclamo en materia de educación inclusiva. Le escuchaba a una de ellas en el interior decir, hoy en día la educación inclusiva está en los papeles nomás. No hay rubro. No hay rubros, necesitamos psicólogos, los docentes que estamos en clases necesitamos maestras sombra, porque hay muchísimos casos hoy en día de niños con trastorno del espectro autista y otras personas con discapacidad también, ¿verdad? Estamos, y lo hemos hablado acá, y nos decían incluso docentes acá, que así como están las cosas, la inclusión real de la escuela para todos los niños y todas las niñas, como tiene que ser, está muy lejos de la realidad. Y hubo algunas manifestaciones hoy, incluso el propio presidente de la República. El presidente Santiago Peña salió a hablar y él pidió cautela a los docentes, excusándose en algunos puntos. Es genuino por parte de los sindicatos de docentes, ¿verdad? Que es poder ganar más. Nosotros hemos cumplido. Cuando yo llegué al Ministerio de Hacienda, había una ley que establecía el salario mínimo docente que por más de 15 años nunca se había cumplido. Y bueno, nosotros iniciamos ese proceso a lo largo de los últimos 7 años, se ha venido cumpliendo con el escalafón docente y mejorar las condiciones laborales. Y obviamente al llegar a esta instancia uno desearía que sea más, ¿verdad? Hoy hay un mecanismo de ajuste que es mantener en términos reales, quiere decir que cada vez que hay una inflación se calcula esa inflación y eso representa un aumento. Ellos están planteando un aumento por encima de la inflación y nosotros le estamos pidiendo que seamos conscientes de los enormes esfuerzos que se están haciendo en materia social. Los insumos, este año ha sido un año de un enorme crecimiento en todos los programas sociales, no solamente Hambre Cero, también el programa Tecoporá en Bareté, adultos mayores que ha incorporado 40.000 beneficiarios. Bueno, todo eso está incorporando, que nos permitió en el 2024, con una reforma exitosa como fue la creación de la ADENIT, aumentar de manera muy importante los ingresos, pero ya este año ya no tenemos más ese ingreso tan grande como fue el año pasado, y bueno, estamos nosotros ahora a días nada más de presentar el presupuesto para el año 2026,
y bueno, pedimos cautela, nosotros tenemos que cumplir también con nuestro compromiso de ir reduciendo el déficit fiscal. Bueno, está lo que decía Santiago Peña. No sé si se subestimó este anuncio que hacían los docentes de huelga, ¿eh? Puede ser. O de manifestación. Probablemente porque se intentó destrabar toda la situación el fin de semana, el sábado hubo reuniones. Sí, no se llegó a ningún acuerdo. Hoy hubo nuevamente reuniones, tampoco se llegó a un acuerdo, por eso se mantienen los docentes en que la movilización continuará mañana. Y fuerza a los padres y a las madres también. Nosotros respetamos muchísimo el derecho de los docentes, ¿verdad?, a manifestarse, a reclamar lo que les corresponde, a las mejoras laborales, pero en realidad también de hecho de los padres, ¿verdad? Claro, una realidad material. Sí, que tiene que ver incluso también con esto de la organización, digamos. Así que mucha fuerza. Y la perspectiva, según los docentes, veremos qué pasa mañana. Pero incluso algunos hablan de que podría extenderse más. ¿En serio? No solamente mañana. Escuchamos lo que decía Silvio Piris al finalizar una reunión que lastimosamente no logró destrabar esta medida. Nos reunimos hoy con el señor Oscar Lovera, que es el viceministro de Finanzas del Ministerio de Economía, por el tema del tema salarial, sería el ajuste, ¿verdad? Y hubo una pequeña modificación, pero lo cual no llenó las expectativas, que es el 3.6% nuevamente, pero ya con una ejecución a partir del mes de enero. La oferta era desde abril anteriormente. Primero empezamos con agosto, después subimos a abril y ahora desde enero. Nosotros seguimos insistiendo en un 5% más, es decir, la idea es que sea del 8.6% el ajuste. No tenemos inconveniente que eso se pueda dar en el transcurso del año, no específicamente desde enero, para que no sea un golpe muy fuerte para el Estado. Pero no quedamos que mañana vamos a dialogar sobre ese tema nuevamente porque le hicimos una contrapropuesta. Y también estuvimos hablando de algo que le preocupa mucho a los docentes, que justamente es establecer una mesa de trabajo, firmar un acuerdo el día de mañana, si el Ministerio de Economía está de acuerdo, para trabajar sobre el anteproyecto que ellos quieren presentar, es decir, una vez que tengan su proyecto lo van a hacer en el Parlamento Nacional, sobre la modificación de la caja fiscal, específicamente la jubilación del sector docente, de los policías, los militares, y en ese contexto nosotros lo que le habíamos manifestado que es innegociable el tema de establecer una edad mínima de 62 años o 65 años para que el docente pueda jubilarse. Para nosotros estamos convencidos de que es demasiado. Hoy el docente se jubila con 52, 53 años y prácticamente la mayoría están todos enfermos, es decir, estresados. Entonces, nos parece un despropósito llevarle otros 10 años más y si te haces una idea, una docente con 60 años que esté enseñando primer grado, por ejemplo, va a ser bastante difícil o dificultoso para el aprendizaje de esos chicos. Entonces, esa es la postura que tuvimos. Vamos a ver qué nos responden mañana. Ojalá podamos tener una respuesta favorable. Y de no llegar a un consenso, estamos justamente analizando que la próxima semana, el 27 y el 28, se llevaría otros 2 días de movilizaciones, teniendo en cuenta que el presupuesto que el Ejecutivo debe presentar al Parlamento Nacional tiene fecha límite. Sí, señor, ya nos vamos, pero quédense en la señal de C9N porque se viene Ñan de Franja. Ahora mismo, y nosotros volvemos mañana. Sí, señor, chao, chao. Chao.